¿Ya estamos grabando, maestro Gersaín? Denme un minuto nada más. Perfecto. Bueno, pues muy bien, pues buenas tardes. Qué gusto poder encontrarnos aquí porque es una ocasión realmente muy significativa para nosotros, para la Universidad José Martí de Latinoamérica, la Universidad de la Educación, ya que pues nos encontramos de manteles largos, hay que decirlo así honestamente, porque tenemos un invitado que es de lujo, así lo quiero denominar hoy, para la institución, porque es alguien que colabora muy constantemente, bastante pasión para apoyar a la UMLA en muchas de las actividades que nosotros tenemos y pues hay que hacer ese reconocimiento, esa mención. A nombre del doctor Jorge Cuellar Montoya, rector general de la Universidad José Martí de Latinoamérica, yo quiero darle la más cordial bienvenida y que esta tarde que vamos a tener con este encuentro también es de más significación porque la UMLA está prácticamente tocando su 20 aniversario el próximo mes. Entonces, pues bueno, agradecerle también al doctor Viltre que forme parte de estos festejos, de estas celebraciones, de estas actividades, de estas historias, de estas memorias, porque finalmente pues eso es lo que vamos a estar nosotros haciendo recuento, ¿verdad? De todo lo que se lleva a cabo y con un tema sumamente interesante que vamos a tocar también esta tarde como una valiosa aportación. Quiero darle la más cordial bienvenida a todos los que se están conectando porque sé que están aquí ingresando nuestros invitados. Tenemos registros de personas de Bolivia, de Cuba, de Venezuela, de México, de Perú, de Ecuador. Pues, ¿qué les puedo decir si la comunidad CESPE es de amplia influencia, ¿verdad? En toda la parte académica y la cuestión de investigación, en todo lo que tiene que ver con el segmento educativo. Entonces, pues muy agradecida, muy agradecidos todos con nuestros asistentes, docentes, académicos, alumnos, todos aquellos que esta tarde se encuentran reunidos para disfrutar de este tema que es reencuentro con la sistematización hacia una nueva estructura teórico-metodológica de nuevo tipo para investigaciones. Y antes de comenzar con el programa ya de contenido, yo tengo otro gusto muy importante también de contar aquí con el doctor Rigoberto Pupo, quien es el maestro emérito de nuestra Universidad José Martí de Latinoamérica y a quien yo quiero pedirle en esta tarde si puede apoyarme dando un mensaje de bienvenida, el mensaje institucional de la UMLA como sede de CESPE para poder entender esta importante participación y que nos dé un breve mensaje, doctor Pupo, se lo agradezco. Sí, muchísimas gracias. Para mí es un honor y además poder recibir hoy la conferencia del doctor Vitre, compatriota mío, porque somos hasta del mismo, en Cuba somos hasta del mismo pueblo, de Holguín. O sea que es un placer para mí ver que está, su colaboración presentando un tema tan importante como es el reencuentro con la sistematización hacia una estructura teórico-metodológica de nuevo tipo para las investigaciones. O sea, un tema de una importancia extraordinaria donde CESPE está trabajando. Sabemos todos los proyectos de CESPE, siempre hemos estado manteniendo al tanto y es una institución que poquito a poquito ha ido avanzando y en estos momentos está ocupando un lugar muy importante, no solo en América Latina, sino también en el mundo. Y en ese sentido, mis felicitaciones a CESPE y particularmente al director, es decir, al doctor Viltri que la dirige. Nosotros estamos muy agradecidos en este sentido, tanto los profesores y el personal, todo el personal de la Universidad José Martí de Latinoamérica y en especial su rector, el doctor Jorge Cuellar Montoya, que él admira a esta institución, a CESPE, a su director y al mismo tiempo muy agradecido por toda la cooperación que está realizando. Nosotros desde hace muchos años ya estamos manteniendo un vínculo muy estrecho con esta organización, con esta institución, la cual ha sido muy beneficiosa para nosotros. Y debo decirle que en estos momentos nuestra revista, que en ese sentido fue con el auspicio y la ayuda extraordinaria del doctor Viltre y de CESPE, en estos momentos ha sido, pudiéramos decir, ha recibido el reconocimiento de la revista Revelación del Año. Y en ese sentido estamos muy agradecidos con CESPE. Por otra parte, de verdad que esta institución está jugando un papel muy importante en la ciencia.
si ciertamente parte de un aspecto troncal, pudiéramos decir que es la epistemología crítica en la pedagogía, pero a partir de un sentido, pudiéramos decir, cultural y complejo. Es decir, que hay una visión muy integradora, la integración del conocimiento y específicamente las formas integradoras de saber, sea ecología, ecosofía, bioética, hermenéutica, analógica, ecosófica, la ecosofía como tal, todo eso está integrado. Conozco proyectos excelentes que se están realizando en estos momentos a nivel internacional sobre estas temáticas integradas. Y en ese sentido, quiero felicitar al doctor Carlos Vitre por el papel que está jugando él y su institución para llevar a la educación por cauces correctos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Pupo, por su mensaje, lo apreciamos de verdad. Y pues bueno, para mí también es muy significativo poder presentarles a nuestro invitado de esta tarde en mi figura de presidenta adjunta de México para CESPE. Para mí es todo un honor tener este invitado y poder platicarles un poquito de él, porque la verdad es que tuvimos que resumir bastante su semblanza, porque él tiene mucho y tiene tanto, y hoy nos va a compartir. El doctor Carlos Biltre Calderón es un reconocido pedagogo, investigador y conferencista cubano, nacido en Vannes, Holguín, Cuba. Es doctor en Ciencias Pedagógicas por la Universidad de Holguín, donde también obtuvo su licenciatura y maestría en Educación Técnica y Profesional. Se ha destacado por su compromiso con una educación crítica latinoamericanista y profundamente humanista. Fundador y presidente general del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica, CESPE, ha impulsado más de 28 proyectos académicos de impacto internacional. Es creador del modelo La Meta Universidad, una propuesta teórica práctica para reconfigurar la educación superior desde una perspectiva decolonial, transdisciplinaria e identitaria. Ha sido consultor editorial de múltiples revistas científicas, creador de la revista electrónica Entrevista Academia del sello Nova Educare, y además es miembro y colaborador de asociaciones científicas en América Latina, África y Europa, y ha sido conferencista invitado en instituciones de prestigio en más de 10 países. Defensor de las pedagogías emergentes y complejidad y los saberes originarios, el doctor Vitre destaca por su capacidad para construir redes de pensamiento colectivo. Su mensaje a las nuevas generaciones es claro: no dejen que les corten las alas. Si sueñan con transformar la educación, no están solos. Entonces, que esta frase, esta cita sea el mejor preámbulo para pedirle a nuestro invitado de esta tarde, el doctor Carlos Vitre Calderón, que proceda a realizar la ponencia que él mismo ha denominado Reencuentro con la sistematización hacia una estructura teórico-metodológica de nuevo tipo para investigaciones. Y atentos, al finalizar la conferencia estaremos leyendo por ahí las preguntas o los comentarios que ustedes tengan para poder estar interactuando con el doctor Vitre dentro de lo que sea esa parte de retroalimentación, ¿ok? Bienvenido, doctor, de parte de la Universidad José Martí de Latinoamérica, a su casa en Monterrey, México, y de parte de todos quienes le apreciamos y vamos a disfrutar esta tarde de sus saberes. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Excelente tarde y noche, y también dependiendo de los usos horarios donde estén conectados cada uno de los colegas. Para mí es un grato placer y todo un gusto estar con ustedes compartiendo no solamente un tema, sino también compartiendo espacio, compartiendo saberes, compartiendo ideales de una educación transformadora y crítica. Cuando vimos la posibilidad de traer este tema, que es uno de los resultados del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica y que viene como anillo al dedo en nuestro 10º aniversario, pensamos, por supuesto, que nuestra sede permanente de CESPE en México, la UNLA, la Universidad de la Educación en Monterrey, México, sería el espacio ideal para las maestrías, el doctorado, que pudiéramos intercambiar sobre una temática que para nosotros tiene un carácter reemergente. Primero, agradecer a Dios la posibilidad de estar en salud para poder compartir con ustedes la noche de hoy. Al rector de la Universidad José Martí de Latinoamérica, al doctor Jorge Cuellar Montoya, por abrazar el ideal martiano
de que debemos hacer que las nuevas generaciones floten al nivel de su tiempo, como diría el maestro. A la doctora María Luisa Mejía Tristán, presidenta de CESPE México, por acceder a esta gran oportunidad de compartir saberes. Al doctor Rodolfo Abencerraje González, secretario de CESPE México, que siempre está atento a cada una de las actividades y llamados. También a la doctora Eurídice González Navarrete, la directora de nuestra revista Olón. Bueno, ya comentábamos que es un proyecto que hemos avanzado de conjunto y continuaremos apoyando. Y por supuesto a los programas que acogen esta iniciativa. Y como siempre digo en todos los espacios, no vengo a impartir conferencias, vengo a compartir algunos de los saberes y experiencias que hemos acumulado al pasar del tiempo. Agradecer la presencia de mi estimado coterráneo, el doctor Rigoberto Pupo Pupo, uno de los maestros insignes del siglo XX cubano y que por mucho nos acompañe. Quiero decir que a inicios de este año, ya desde el año 2019, estamos compartiendo con la Universidad José Martí de Latinoamérica, 19, 20, 25. Y a inicio de este año tuvimos la posibilidad de que parte de nuestra junta directiva del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica estuviera visitando de manera presencial la UNLA. Ahí pueden ver ustedes, están en las redes sociales también de la universidad, este encuentro de la doctora Viviana Margarita Monterrosa Montes, nuestra vicepresidenta general, y el doctor Ubaldo José Huelva Solórzano, que estuvieron por allá visitando de manera presencial nuestra sede permanente y estrechando los lazos de cooperación y colaboración que han sido sostenidos. Nuestro centro, que es una red académica internacional con presencia en 28 países, trabaja 3 grandes secciones de investigación. Aunque, como lo decía el doctor Rigoberto Pupo Pupo, nos denominamos un centro que trabaja epistemología pedagógica, esto lo vemos como un eje común, porque ningún área del conocimiento puede prescindir de la formación. Y aquí hace falta la epistemología como ese elemento que permite validar la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento en cualquier aspecto, pero sobre todo en las teorías formativas que permiten la formación y superación de cada uno de estos entes que van a socializar los aportes a la cultura de la humanidad. Trabajamos temas afines, cualquier área del conocimiento, con una visión transdisciplinar, pedagogías emergentes latinoamericanas, por supuesto, porque hay nuevas formas de formar, superar, capacitar, pero también de acompañar esos procesos de crecimiento personal y profesional. Y hacia allí quiero hacer algunos elementos de salvedad y de enfoque, puesto que si tenemos en cuenta que nuestro centro trabaja la ciencia abierta, el acceso abierto y la calidad de las investigaciones, es precisamente porque hemos sido reconocidos por instituciones como la UNESCO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, del cual formamos parte, y el convenio DORA para la calidad de las investigaciones. ¿Me dicen que no se escucha? ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Sí, doctor, se escucha perfecto. Perfecto. Muy bien. Sí, se escucha bien. Con estas pinceladas que forman parte de la introducción, lo que quiero es llamar la atención que nuestro centro hace una labor de investigación sistemática y seria en cada uno de los aspectos que les atañen a estas secciones de investigación. De hecho, lo que vamos a compartir la tarde-noche de hoy es uno de esos resultados de investigación que fue publicado en enero de este año por la revista Varona. El Instituto Superior Pedagógico Varona, hoy Universidad Enrique José Varona, en su revista con el mismo nombre, en el número 82 de enero-abril de este año, publicó este artículo denominado Reencuentro con la sistematización hacia una estructura teórico y metodológica de nuevo tipo para investigaciones educativas doctorales. Pero no nos vamos a engañar, esta propuesta es aplicable a todos los niveles de investigación, desde el pregrado y hasta el postdoctorado. Ahí les dejo el enlace para que puedan disfrutar del artículo en extenso y, por supuesto, puedan ustedes también sacar sus conclusiones, ya que no estamos aquí solamente, como diría la UNESCO, para ayudarles a saber ser, a saber conocer, a saber hacer o a saber convivir, sino que debemos también saber compartir. Y estoy la noche de esta acá con esa misión, compartir con ustedes lo que el Centro Latinoamericano ha venido
aproximando en los últimos tiempos. Las premisas para este compartir, por tanto, son 3. Aprendizaje a lo largo de toda la vida. No venimos a dar recetas, son propuestas, no esquemas, ya que como buen pedagogo crítico no hacemos una educación bancaria, sino que a través del diálogo y estas experiencias que tenemos, ustedes también puedan sacar sus propias conclusiones. Y no son más que aportes de césped. Pero el aprendizaje a todo lo largo de la vida parte de aquella premisa socrática que solo sé que no sé nada. El conocer nuestra ignorancia nos va a permitir darle un valor mayor al conocimiento. Nunca se es demasiado apto, grande, sabio, profesional o competente, porque siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Con ello, parto de un elemento que para mí es fundamental: la sabiduría de Paulo Freire. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción y su construcción. Quien enseña aprende, y quien enseña también aprende de los que están en ese proceso de aprendizaje. Por tanto, vamos a la reflexión, vamos al diálogo. Quiero que en cada uno de los momentos de este compartir ustedes puedan levantar la mano, hacer preguntas, reflexiones. Recuerden que esto es simplemente un diálogo. Y por ello, las pautas metodológicas, alternativas y enfoques son una propuesta, no una camisa de fuerza, que el Centro Latinoamericano de Estudio en Epistemología Pedagógica pone en sus manos. Ya me adentro en la materia. Los tópicos que vamos a estar desarrollando son: ¿qué es la sistematización? Y ahí comenzamos con las preguntas para el diálogo. ¿Es un proceso? ¿Es un método, un procedimiento o un tipo de investigación? Eso lo vamos a desentrañar la tarde-noche de hoy. ¿Qué características tiene la sistematización teórico y metodológica? ¿Qué pasos o etapas tiene una correcta sistematización? Pero, ¿qué funciones, qué aportes, qué ajustes podemos hacer a la práctica de la nueva sistematización teórico-metodológica? Pero además, en este siglo XXI, asistido por herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial. Por eso le denominamos sistematización teórico-metodológica de nuevo tipo. Estamos haciendo una aproximación al siglo XXI y vamos a ver cuál ha sido la evolución histórica que ha tenido este gran proceso. No me detengo más en los tópicos. La finalidad de esta masterclass es explicar mediante el debate, el intercambio, la reflexión crítica, aquellos elementos que como fundamentos pueden ser parte de la sistematización teórico-metodológica, que como proceso, método, tipo de investigación educativa nos permita plantear alternativas para su utilización en la actualización de sus enfoques como herramientas tecnológicas para su ejercicio práctico. Les propongo un viaje interesante. Espero que sea de su agrado y que tengamos la oportunidad de crecer juntos de manera personal y profesional. La bibliografía básica está acá. Pueden encontrarla en el internet. La vamos a compartir con los coordinadores de esta masterclass para que ustedes también puedan profundizar en la temática de la tarde-noche de hoy. Ya, sin más dilaciones, entramos directo en materia. ¿Qué es la sistematización teórica metodológica? Sistematización en sentido amplio. Es un proceso, un método, un procedimiento o un tipo de investigación. Me agradaría mucho escuchar alguna de las intervenciones basado en las percepciones o antecedentes que tienen de este tema. ¿Alguien se anima? ¿Alguien puede participar con nosotros y dar su perspectiva, si es un proceso, un método, un procedimiento o un tipo de investigación? Están invitados a compartir con nosotros. ¿Alguien del auditorio? Víctor Rolando Bellido ha levantado la mano. Adelante, estimado. Buenas tardes, doctor. Bueno, tengo el concepto de sistematización que aportó Oscar Jara. Creo que es un peruano radicado en Costa Rica, amigo nuestro en Cuba, de Nidia González. La sistematización como el momento o fase final de un proceso de investigación-acción participativa, donde más allá de la evaluación se recuperan teóricamente, se hace un aporte a la teoría de los aprendizajes que emanaron de la práctica. Muy bien, estoy completamente de acuerdo. Si pueden ver acá, hay antecedentes de Jara en la bibliografía que forma parte de los fundamentos de
de la propuesta que estoy adelantando la noche de hoy. Muchas gracias, Víctor, por sus aportes. Otro colega que nos pueda decir qué es la sistematización para ustedes. Un método, un procedimiento, un tipo de investigación o un proceso en todo lo ancho y amplio de la palabra. El doctor Rigoberto Pupo se anima a compartir con nosotros. Adelante, estimado. Sí, es un tema muy interesante. Yo diría que la sistematización es un proceso lógico, como refiere, como se ha abordado siempre, en el cual se sintetizan los elementos teóricos que hemos tratado. Es decir, en todo ejercicio científico, todo resultado, siempre al final uno hace unas conclusiones, trata de sistematizar. A veces se trata de escribir lo que se dijo, cuando no. Una sistematización debe elaborar los elementos teóricos fundamentales que brinden la posibilidad de nuevas aperturas, etcétera. O sea, que no es eso. Entonces, yo diría que la sistematización es ante todo un proceso. Es un proceso que incluye en sí mismo un método, un procedimiento y un tipo de investigación. Cada tipo de investigación también tiene conclusiones, o sea que es inmanente tanto el método, los procedimientos, los tipos de investigación son inmanentes a ese propio proceso lógico llamado sistematización. Sistematizar es, en este sentido, sintetizar en su presupuesto teórico, metodológico y práctico los elementos fundamentales que han encauzado la investigación. Muchísimas gracias, doctor Rigoberto. Comparto con usted gran parte de su alocución y sé que le va a agradar de suma manera los aspectos que tienen que ver con esta presentación, porque también vamos a hablar de hermenéutica y de hermeneusis dentro del proceso de sistematización. Pero en estas respuestas creo que han notado algo, y que siempre vamos a declarar que la sistematización va al componente teórico. ¿Qué sucede con lo metodológico? Vamos a ver qué nos dice la doctora Eurídice González Navarrete, que tenía la mano levantada. Bienvenida, doctora. Doctora Eurídice, el micrófono. Buenas tardes, qué gusto escucharlo, doctor, después de haberme leído su artículo, que en su momento le comenté el valor que le encontré, los valores que le encontré al artículo. Yo creo que solamente con esta pregunta que usted está haciendo en este momento podemos hacer toda la conferencia, toda la tarde, y nos faltaría tiempo, porque es el punto central, yo digo, desde el punto de vista teórico-metodológico. Yo quería decirle que, bueno, después que el doctor Pupo también lo planteó en esa concepción de proceso, procedimiento, método, ¿verdad? Yo creo que a la hora de poderlo trabajar en el caso del nivel de doctorado que nos compete, ¿verdad? En este encuentro, yo creo que tiene también un aspecto fundamental, que es la construcción del nuevo conocimiento. O sea, al mismo tiempo que es proceso, que es método, que es camino, que es procedimiento, que es un tipo de investigación, como tal, nos ayuda a la construcción de ese nuevo nivel de conocimiento, porque nos permite, además de la síntesis, el análisis, la integración y la recursividad, vamos a decir, de ese nuevo conocimiento. Entonces, pienso que lo que se está planteando tiene un valor supremo para la formación de los investigadores en la actualidad, pero además, sobre todo en el nivel de doctorado, ¿verdad? Donde se logra la aportación de sistemas de conocimiento. Entonces, bueno, era eso lo que quería compartirle por ahora. Gracias. No, gracias a usted. De hecho, usted fue una de las motivadoras que se diera este encuentro al verle los valores que tiene la aportación, que es parte de la sección de epistemología pedagógica de nuestro centro latinoamericano. Pero sobre todas las cosas, lo hemos estado implementando de manera intencionada en nuestros postdoctorados del centro, o sea, nuestro postdoctorado en pedagogía, educación, universitología, internacionalización y gestión de redes académicas. Desde Bolivia, el secretario de CESPE para este país, Juan Carlos Nina, ha levantado la mano y con él cerramos este primer ciclo de preguntas y respuestas.
Sí, estimado doctor, muy buenas noches, Cespe, Buenas noches. desde Bolivia y desde la Escuela Superior de Formación de Maestros Tecnológico y Humanístico El Alto. Eh, Actualmente nos estamos incorporando a las actividades de CESPE con las propuestas de investigación. Y una de las motivaciones que a nosotros nos motiva a participar de los encuentros es que dentro de las modalidades de graduación que tenemos en la formación de maestros en el Alto y en Bolivia es la sistematización de experiencias, como una forma de recuperar las experiencias de formación de maestros para la transformación de la educación, para la recuperación de saberes de manera holística e integral en todo el proceso formativo de maestros que se tienen en el Estado plurinacional. Estamos con las metodologías emergentes y tratamos siempre de mostrar, de recuperar las experiencias de aprendizaje desde el aula para la transformación de la comunidad. Nuevamente, doctor Vitre, un saludo y un abrazo a la distancia y a toda la comunidad CESPE. Muchísimas gracias, estimado Juan Carlos. Claro que sí. De hecho, no es solamente una perspectiva, una modalidad que se utilice en el Tecnológico del Alto, sino que hay muchas instituciones. Puedo mencionar, por ejemplo, la Universidad de Oriente en Cuba, Santiago de Cuba, tiene una maestría en sistematización puramente como uno de los temas y ejes centrales que permite los actos de egreso en esta maestría de investigación educativa. Y quiero aprovechar este momento para dar la bienvenida a varios colegas, presidenta junta de CESPE Ecuador, que nos acompaña también, está por acá, miembros de CESPE Venezuela, de CESPE Cuba y de otros países y latitudes. Bastante multitudinaria la actividad y eso nos causa muchísimo placer. Y para seguir con la lógica que Juan Carlos planteó, y es precisamente que debemos de reconocer que la sistematización tiene su origen en los años 50 del siglo XX en Latinoamérica. Ya mencionaba por allá uno de los colegas, a Jara, uno de los artífices y de los autores más importantes en la materia que nos ocupa la tarde-noche de hoy. Es visto que la Academia de Ciencias Sociales y de Servicio Social de América Latina comenzó con los aportes en el tema de sistematización, precisamente de sistematización de experiencia. Fue una propuesta de un grupo de investigadores que buscaba en alguna medida recuperar, ordenar, precisar, clasificar los saberes y darle un carácter más riguroso y científico, ya que las ciencias sociales han tenido ese estigma de verse como cuasi ciencias, pseudociencias o saberes. En el caso de las ciencias pedagógicas y de la educación, algunos todavía siguen considerando que son arte y no ciencia. Y en este periodo, muchos investigadores se dieron a la tarea de utilizar métodos como este para darle mayor rigor a los procesos de investigación científica. Un hito importante se dio en los años 70 del propio siglo, cuando organizaciones que trabajaban en el ámbito de la educación popular comenzaron a recuperar nuevamente el método de la sistematización, sobre todo de experiencias en la educación popular, basado en los principios de Paulo Freire, de la pedagogía del oprimido y de la educación popular. Pero ya en los años 80 muy poco quedaba de estas propuestas, se un poco estratificaron, se diluyeron en el tiempo y nosotros como Red Académica Internacional lo que estamos buscando en el siglo XXI es reivindicar y dimensionar la propuesta de la sistematización teórico-metodológica. Con este análisis bastante rápido a vuelo de pájaro, les estoy llamando la atención de que la sistematización tiene, como diría la doctora Eurídice González Navarrete, un gran valor que nos va a permitir impactar de manera bastante significativa en los procesos de investigación de maestría o doctorado, en el caso que nos ocupa hoy. Ahora, cuando hicimos la revisión bibliográfica encontrábamos muchos autores de Cuba, Colombia, Venezuela y otros países que han trabajado mucho lo que significa sistematizar y sistematización. Y con ello nos percatábamos de algo muy interesante, y es que algunos declaraban que la sistematización, al definir el concepto, era un proceso ordenado de construcción de nuevos conocimientos que propende a generar otros, que es un método de investigación que no se puede prescindir de él en el itinerario del análisis crítico, que también puede verse como el resultado de ese proceso de investigación y que es el núcleo teórico metodológico de la investigación acción participativa.
Y ahí, retornando a la pregunta inicial, nos percatamos que hay dentro de los autores todo un abanico de posibilidades. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿cómo nos vamos a posicionar nosotros? ¿Qué cosa es la sistematización? ¿Es teoría? ¿Es metodología? ¿Es proceso? ¿Resultado? ¿Método? ¿Procedimiento? Nos ponen una disyuntiva. Y sabemos que el investigador en su posición crítica debe tomar partido. No podemos llegar al eclecticismo, tenemos que tomar partido. Entonces, con esta gran disyuntiva, Césped encontró lo que podemos llamar una visión fragmentada de la sistematización. ¿De qué nos sirve esta visión? Bueno, desde lo analítico sintético es muy válido. Ya ahorita la doctora Eurídice hablaba de la recursividad como una de las categorías importantes del enfoque sistémico, estructural, funcional. Y en lo analítico estamos encontrando entonces que puede ser cualquiera de estas variantes, inclusive utilizarla en momentos indistintos en nuestro proceso investigativo con cualquiera de estas alternativas. Pero eso atomiza el proceso investigativo. Y lo que queremos realmente es una investigación más integral, holística, que pueda reconocer la complejidad de nuestro objeto y campo de investigación. Cuando buscamos en la internet, y fíjense ahí, el metabuscador de Google, cuando ponemos básicamente qué es sistematización teórico-metodológica, no nos vamos a decantar ni por lo teórico ni por lo metodológico. ¿Qué es sistematización teórico-metodológica? Y nos dimos el primer espaldarazo. Siempre nos salta las herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial con que es sistematización teórica. Lo metodológico queda en un segundo plano, queda subyacente o se invisibiliza. Y esto nos da una primera lección. ¿Puede ser la sistematización solo teórica? ¿Lo teórico necesariamente implica lo metodológico? ¿Sí o no? Y esa pregunta se las dejo no para responder ahora, sino para responder al final. Y es ya que encontramos dos grandes definiciones que para nosotros nos dan la perspectiva de que algunos lo enmarcan en lo teórico y otros en lo metodológico. Desde un enfoque de sistema, con un carácter sistémico, o sea, utilizando el método sistémico estructural y funcional, nos dice Barnechea que la sistematización es un proceso teórico, o sea, estrictamente teórico, lo deja allí, y que permite de manera permanente acumular y producir conocimientos, sobre todo experiencias de intervención en una realidad social. Aquí está el aspecto de la sistematización de experiencias. Sin embargo, en el año 2013, en Calzadilla y Ponce, colegas holguineros, de hecho, en la revista Luz de esta universidad, lo declaran a la sistematización como un proceso metodológico. Pudiéramos decir que nos encontramos entonces con dos caras de una misma moneda, teórico por un lado y metodológico por el otro. Estos autores, desde un enfoque interpretativo con un carácter metódico, van a un método de comprensión que parte de lo general y va a lo particular. Por tanto, dice que en su esencia epistemológica hay una importante tradición hermenéutica y crítica en la sistematización. Y nos encontramos nuevamente con la disyuntiva, ¿es un proceso teórico o un proceso metodológico? Con estas, diría yo, aproximaciones, en una investigación realizamos solo sistematización teórica o implicamos la metodológica. ¿Qué prima en nuestros estudios y por qué? Esa la voy a responder yo. En el estudio que desarrollamos en 25 de los 28 países que forman parte del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica, encontramos que la sistematización se ve como un proceso eminentemente teórico. Lo metodológico queda en un segundo plano o de manera subyacente. Y uno de los aspectos que nos llamó la atención a la hora de estudiar este proceso es que hay una aproximación de Valledor Estevil, un colega de Las Tunas, en el 2016 en la revista Didascalia, propuso un diagrama de despliegue que integra lo léxico-conceptual. Pero cuando analizamos lo léxico-conceptual, nos vemos que estamos en presencia todavía de una sistematización de tipo teórica. Lo metodológico continúa en un segundo plano. Bueno,
Si tenemos estas visiones, estas aproximaciones, recuerden que el conocimiento es una aproximación sucesiva y por tanto ya vemos que nos encontramos en la dicotomía o la gran disyuntiva de que es teórico o es metodológico. Pérez Maza en el 2016 aporta una guía didáctica para la sistematización de experiencias en contextos universitarios y con interrogantes claves nos dice cuáles son las fases o las etapas fundamentales del proceso de sistematización. Allí no aportamos nada porque nos parece que es bastante acertada la propuesta de esta autora. Sin embargo, lo que sí añadimos es cuáles son los criterios que nos permiten a partir de estas fases o etapas aproximarnos de manera bastante asertiva a una buena sistematización. Y allí radica lo que para nosotros es la función epistemológica en el conocimiento, porque la epistemología también valida el conocimiento. Y para la validación se necesitan de indicadores, la articulación entre epistemología y metodología de la investigación. Estos indicadores nos permiten, por tanto, esa articulación para que las fases o etapas nos conlleven a validar el conocimiento dentro de la sistematización. Más adelante vamos a ver cómo estos criterios nos permiten ese proceso. Los criterios son relevancia, validez, aplicabilidad, innovación y sostenibilidad. Bueno, ¿dónde está el gran reto que enfrentó CESPE y la sección de epistemología pedagógica en su momento? El reto estaba en concientizar que toda investigación conlleva no solo a la sistematización teórica, sino también a la sistematización metodológica. De ahora en adelante los invito, los convido a que cuando hablen de sistematización, la concepción sea holístico integrador. No hablemos ya de sistematización o de sistematización teórica, sino de una sistematización de nuevo tipo. Sistematización teórico-metodológica, porque no se puede separar, y ahí sí voy a ser completamente estricto, esquemático, lo voy a hacer como una camisa de fuerza, vaya, todo lo contrario a lo que debería ser la ciencia. Pero es que no se puede separar, ya lo hemos validado, lo teórico de lo metodológico en la sistematización, y se los voy a demostrar. Si nos vamos a percatar, como decía el doctor Rigoberto Pupo, y es la posición que comparte CESPE, que la sistematización teórico-metodológica es un proceso que integra método, aporta resultados y forma parte de un enfoque investigativo, va a integrar de manera armónica en su visión holística tanto lo teórico como lo metodológico. Lo teórico nos va a permitir sistematizar ¿qué cosa? Fuentes bibliográficas, referentes teóricos, autores, enfoques, teorías, paradigmas, pero para lograr hacer eso tenemos que recurrir a la metodología de la investigación, y eso es sistematización metodológica. Eso requiere entonces de la implementación de diferentes métodos de tipo empírico, teórico, inclusive matemáticos, estadísticos, porque debemos hacer inferencias, sacar también algunos cálculos. No lo podemos separar, es imposible. De manera inconsciente lo hemos estado haciendo, pero no reconociéndolo. Y eso quizás, que es un elemento imperceptible, es lo que pudiera cambiar todo. Pudiera cambiar la percepción que tenemos hoy del proceso investigativo, partiendo de la sistematización teórico y metodológica de nuevo tipo. ¿Qué características entonces tiene esta nueva percepción de la sistematización? Partimos de un constructo. La sistematización teórico-metodológica es parte de un enfoque investigativo. Recuerden que este enfoque investigativo de investigación-acción participativa tiene mucho que ver con la teoría freiriana, tiene mucho que ver con la pedagogía crítica y tiene mucho que ver, por tanto, con lo que hacemos en el Centro Latinoamericano de Estudio en Epistemología Pedagógica. Por tanto, no nos vamos a desarraigar de eso. Es parte de un enfoque investigativo que con carácter procesual, ya implicamos ahí que es un proceso, posee una connotación tanto teórica como metodológica.
con procederes particulares. ¿Por qué? Porque va a recurrir a la hermenéusis, va a recurrir al carácter sistémico, va a recurrir a varios métodos de investigación, aporta nuevas comprensiones sobre el objeto de estudio. Cuando digo objeto de estudio, puedo estar hablando de campo de investigación, de línea temática, de categoría, de dimensión, de indicador, como se le quiera llamar, desde la perspectiva investigativa que cada uno de ustedes tenga, desde el paradigma de investigación que cada uno de ustedes siga, sea cualitativo, sea cuantitativo, sea cual y cuantitativo, no es lo importante. Lo importante es que las nuevas comprensiones van a ir dirigidas a ello y está sujeto al estado del arte, porque esas nuevas comprensiones le van a permitir aproximarse a un estado del arte. Y aquí voy a hacer un poco de publicidad, si me lo permiten. Tenemos también un aporte interesante que es una matriz de evaluación del estado del arte. Es una articulación de este tipo de sistematización para reconocer hasta qué punto mi investigación tiene una calidad en el estado del arte. Pudiera ser un tema para otro encuentro. De esta manera promover una postura teórico-metodológica que propende a nuevos conocimientos. Fíjense en este constructo. Fíjense en la escala de colores. En esa escala de colores están los aspectos que permiten integrar de manera armónica lo teórico y lo metodológico en la sistematización. Y permiten integrar que es un enfoque investigativo, un proceso, un método y un resultado. Esto entonces nos da una visión holístico integradora de lo que es sistematización teórico-metodológica. Ahora, ¿qué habíamos estado haciendo y qué es lo que hace la mayoría de los investigadores? Esto lo arrojó el instrumento y los procesos de investigación que aplicamos en los 25 países. Cuando se va a hacer sistematización, ¿a qué recurrimos? A los autores. ¿Y qué buscamos de los autores? Los metadatos. ¿De qué país? ¿Qué año? ¿Cuáles han sido los elementos fundamentales? Eso es lo que principalmente buscamos en la sistematización. En la sistematización, cuando hablamos de sistematización teórica. Y está bien. Nosotros no vamos en contra de eso, sino que estamos tratando de llevar a un estadio cualitativamente superior eso que hasta el momento todos y cada uno de ustedes lo ven como algo común. Y por tanto, generamos esta tabla de síntesis, esta aproximación, que es una matriz para poder hacer una sistematización teórico y metodológica de nuevo tipo. ¿Qué ustedes han podido determinar? Bueno, la cantidad de autores que voy a sistematizar nos dice un número. Ese número nos dirá entonces qué tanto hemos amasado referencias bibliográficas, artículos, libros, normativas, referentes, antecedentes bibliográficos. Y el año nos va a decir la actualidad de esos referentes, de esos antecedentes, de esa bibliografía, teniendo en cuenta que cada uno de ellos va a responder a un determinado autor. Eso es lo que mayormente hemos estado haciendo. El país nos va a decir la localidad, pero también la ideología científica. Y esto es muy importante. Es algo que no debemos dejar de pasar por alto. ¿Y qué nos está pasando como investigadores? Hispanohablantes. Buscamos los términos en español. Pero ese descriptor también hay que ponerlo en otros idiomas. Y ese nuevo descriptor, puesto quizás en portugués, en inglés o en francés, que también son idiomas de la región, me va a dar la posibilidad de encontrar nuevas visiones de ese objeto y campo de investigación, de esa línea temática, según otras culturas. Nos abre el diapasón en la investigación. Entonces, son elementos que van a ser recomendaciones. Las bases de datos nos van a decir qué nivel de visibilidad, pero también dónde podemos localizar nuevamente esos aspectos. Bueno, hasta ahí los más avanzados llegaron en el estudio. A la hora de la sistematización, ¿cuáles son las 3 nuevas funciones que CESPE añadió a la sistematización teórico-metodológica para lograr la armonía de lo teórico y lo metodológico? Bueno, el área del conocimiento.
la función nociológica. ¿Qué nos está diciendo la función nociológica? Pero, ¿qué nos está diciendo la función epistemológica? Que el conocimiento que aportó determinado autor tiene aportes y tiene limitaciones. Y entre aporte y limitación está la postura que voy a asumir. Y finalmente, no menos importante, la función metodológica, que nos va a declarar qué enfoque metodológico siguió ese autor o ese colectivo de autores y qué métodos empleó para llegar a ese resultado, que por supuesto va a tener limitaciones y que pertenece a un determinado área del conocimiento. Voy a poner un ejemplo. Cuando hacemos la fundamentación teórica, marco teórico referencial de una investigación doctoral, asumimos diferentes autores. Digamos que desde un posicionamiento histórico, filosófico, asumimos al autor A. Pero realmente, si estoy haciendo una investigación en materia pedagógica, esa propuesta, ese autor, esa referencia es eminentemente pedagógica o es eminentemente filosófica o es parte de la filosofía de la educación. Ahí es donde voy a discernir la función nociológica y voy a determinar a partir de esa función nociológica los aportes y limitaciones de ese autor, basándome en qué métodos y enfoque metodológico utilizó. Bueno, esta matriz, si la vamos a desmenuzar, la vamos a estratificar, ¿qué nos permite encontrar? Que lo nociológico nos va a declarar si dentro del área del conocimiento hay una perspectiva inter, multi o transdisciplinar. Y eso es sumamente importante, porque a veces queremos hacer una investigación con un enfoque investigativo de alguna de estas características y estamos asumiendo antecedentes o fundamentos que epistemológicamente no son coincidentes. Fíjense la función importante de la epistemología aquí, que puede descubrir incoherencias, inconsistencias en lo que usted está aportando desde lo teórico y lo metodológico aplicando esta herramienta. Desde la función metodológica le voy a decir qué aspecto contextual tiene su investigación y cómo puede usted hacer o no esa transferencia metodológica. Y desde lo epistemológico, si su propuesta es convergente o divergente con el autor que usted está sistematizando. O sea, se abre completamente el abanico de opciones y posibilidades. Usted va a adquirir un estadio cualitativamente superior en la cultura investigativa de lo que usted quiere aportar. Pero ¿cómo estructurar entonces el marco teórico o una nueva contribución a la teoría desde esta propuesta? Porque sí, la matriz o la tabla me abre completamente las opciones, pero ¿cómo eso es aplicable a la propuesta de mi marco teórico referencial o a la contribución a la teoría? Hacia ahí voy a continuación. Fíjense en esta gráfica. Cuando vamos a hacer una investigación, sobre todo de doctorado, lo que vamos a adquirir es cultura en un tema. Cultura en un tema de investigación. Usted va a ser especialista en un tema de investigación, aplicando los principios generales del método científico. Independientemente del enfoque teórico y metodológico, lo que se aplica es el método científico. Y ese método lo que debe transitar es por la lógica del método científico. Usted cuando inicia tiene una visión general y tiene que partir de una cultura investigativa, que no es lo mismo que la cultura en el tema. El tema es específico, es especializado y la cultura investigativa le permite profundizar en cualquier tema de investigación. Pero para poder lograr eso, usted tiene que transitar de una visión general a una visión particular. ¿Cuál es esa visión particular? La cultura en su objeto, en su campo de investigación, en sus variables, en sus indicadores, en las categorías que forman parte de su estudio. Y eso le va a conllevar a una visión singular, que está mediada ¿por qué? Por el estado del arte. Y trascender a una visión especializada. Pero ¿dónde está lo complejo de todo esto? Que si usted lo va a hacer sobre la base de que su investigación maneja diferentes categorías, dígase enseñanza, aprendizaje, didáctica, maestro, ahí tenemos 4 categorías.
¿Cómo transitar de una visión general a una visión especializada cuando hoy la cantidad de información que se produce en un minuto es imposible consumirla, leerla y analizarla en una vida? Ahí es donde está lo complejo. ¿Cómo realizar hoy esa sistematización teórico-metodológica con el gran volumen de información que se produce hoy en la gran red de redes? De eso se trata. Que la sistematización teórico-metodológica de nuevo tipo que estamos aportando les permita avanzar en ese proceso, les permita simplificar ese proceso. Y para ello tiene que estar mediado por herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial, y mediado por los indicadores y por las funciones que aportamos. La función nociológica, la función epistemológica, la función metodológica con criterios de relevancia, validez, aplicabilidad, innovación y sostenibilidad. Aquí es donde vienen a emerger los aportes que hemos hecho. Y verán cómo estos aportes van a reducir la cantidad significativa de los elementos que podemos utilizar a la hora de la sistematización. Pero vamos a ejemplos prácticos. Y sé que esto lo van a agradecer muchísimo. Esos ejemplos prácticos nos permiten aplicar esta nueva sistematización teórico-metodológica, sobre todo ¿con qué? Con la búsqueda bibliográfica, la sistematización de las referencias bibliográficas, de esos autores, de esos enfoques, de esa bibliografía, aplicando de manera integrada métodos, pero en este caso, los métodos que vamos a emplear, que parten, por supuesto, de los métodos clásicos, empíricos, teóricos y matemáticos estadísticos, van a estar mediados por las inteligencias artificiales. ¿Por qué razón? Porque estamos en el siglo XXI y cada uno de ustedes, todos y todas, tienen que flotar al nivel de su tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a comenzar con el ChatGPT. Que me den, por favor, un like todos los que están en sala y utilizan de manera frecuente el ChatGPT. Una herramienta de inteligencia artificial que fue de las más populares en su momento, aunque hoy ya va llegando a un segundo plano. Independientemente de ello, una gran mayoría de los usuarios utilizan todavía el ChatGPT para resolver diría yo, actividades cotidianas de búsqueda de información. Yaeli tiene la palabra. Bienvenida. Yaeli ha levantado la mano. Yaeli Martínez. Bueno, lo que Yaeli se decide. Vemos que un número considerable de los colegas que están acá. Yaeli, ¿vas a intervenir? El micrófono lo tiene silenciado. Bien, en lo que Yaeli soluciona su problema de comunicación, tendrán también momento en lo adelante de poder intervenir. Les decía que un número considerable de los colegas utilizan el ChatGPT. Pero, ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer con el ChatGPT, este importante lenguaje o inteligencia artificial, chatbot, como querramos llamarlo, para conseguir información, como diríamos, de una, en esta nueva época de la era del conocimiento y las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial? Bueno, fíjense que en el prompt le declaramos a el ChatGPT, ¿qué pasa si hago mi tesis con ChatGPT? Y él lo declaró de manera muy clara. Hacer una tesis con ChatGPT como única herramienta no es posible. Porque la investigación científica requiere del pensamiento crítico y eso solamente lo puede proveer la inteligencia humana. Hacia allí nos deja entonces una clara visión. Las inteligencias artificiales son herramientas y como herramientas pueden mediar en los procesos de obtención del conocimiento, pero la inteligencia humana es la que realmente va a permitir hacer el proceso de sistematización teórico y metodológica. Eso nos queda completamente claro. ChatGPT puede aportar materiales concretos para la sistematización. Bueno,
En ese caso, necesito saber los últimos artículos publicados sobre educación médica. Vamos a utilizar este ejemplo. Educación médica es mi línea temática, mi objeto de investigación, mi campo u objeto, mi variable, mi dimensión o mi indicador a sistematizar. Y, por supuesto, el ChatGPT nos va a dar un conjunto de información, pero lo que más puede acercar es a decirnos cuáles son los mejores sitios, revistas o bases de datos donde obtener la información, no materiales concretos, no archivos concretos, porque no alcanzan sus capacidades para esta función. Para eso hay otras inteligencias artificiales. Otros elementos que podemos buscar, los materiales concretos o que nos diga autores importantes en ese tema de investigación. Bueno, autores importantes sí podemos solicitarle los prompts que nos acerque, pero el prompt debe construirse de manera lo más específica, profunda, compleja. Esto va a permitir entonces que en la búsqueda de las redes informáticas que va a implementar el ChatGPT nos dé un conjunto de información más completo, más integral, más holístico, que nos diga autores, pero que estos autores tengan una lista desglosada por países, por diferentes idiomas, por los últimos 3 años. Fíjense cómo el prompt, entonces, prompt, comando, orden, es lo que significa, se va construyendo para el ChatGPT. Y miren en el ejemplo cómo nos va dando información muy útil. Por ejemplo, David Stern, conocido por sus investigaciones sobre educación médica y evaluación, y ahí nos va declarando entonces un conjunto de información que será útil para la posterior sistematización. Vemos ahí cómo se avanza en esos ejemplos. Pero, ¿qué más podemos hacer? ¿Que nos dé citas textuales? No. El ChatGPT nos da algunas nociones de ideas básicas, pero no nos da citas textuales para luego sistematizar. Nos puede dar interpretaciones generales de esos autores. Y miren aquí el resultado que nos va acercando a lo que podemos sistematizar. Con esas ideas generales, entonces usted como investigador toma un posicionamiento crítico y dice, bueno, el autor que necesito profundizar es Luis Morales o es Yamile González. Bueno, el ChatGPT nos apoya y nos ayuda muchísimo en este sentido. Y, por supuesto, no podemos dejar de reconocer que también nos puede aportar en el contenido metodológico. Porque recuerden, no hay sistematización solo teórica, también hay sistematización metodológica. De esos autores que nos aportó, le solicitamos que nos diga el enfoque metodológico de investigación y nos va a declarar que en esa área hay investigaciones cuantitativas, cualitativas, mixtas. Nos va a declarar cuáles son los objetivos de esas investigaciones y algunos ejemplos. Entonces, ¿qué hace el investigador? Toma punto de partida. Y puede entonces decir, bueno, mi investigación puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa, no está errado. Puede tener un enfoque mixto porque autores antecedentes ya lo han hecho. Hasta este punto, el contenido teórico y metodológico es posible con el ChatGPT, pero con una visión muy general y parcializada. ¿Qué encontramos en el estudio con los 25 países? Que la gran mayoría de los usuarios busca sus referencias bibliográficas y sus archivos a través de Google. Por supuesto, a través de Google Scholar también. Todos aquellos que utilizan como elemento inicial de búsqueda de información el Google para descargar archivos que puedan servir para la sistematización, por favor, que den un like en esta videollamada. Y es recurrente que la gran mayoría utilice este método, pero ¿lo estamos haciendo de la manera correcta? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Esa pregunta es con toda intención. ¿Por qué? Les voy a recordar por qué estamos analizando este importante aspecto. Lo estamos analizando porque en el gran volumen de información que tenemos que sistematizar, a veces nos perdemos para transitar de una visión general a una visión especializada. Y como lo primero que vamos a hacer es ir directamente al metabuscador de Google para encontrar la información, deberíamos de estar principalmente aplicando estas funciones y estos indicadores.
¿Cómo lo vamos a hacer? La tarde-noche de hoy les voy a enseñar cómo poder hacerlo de manera muy eficiente. Y esa manera eficiente es con la aplicación de las funciones y, por supuesto, de los indicadores que están en pantalla. Veamos este ejemplo. Bueno, la UNLA ha desarrollado en los últimos 5 años una importante línea de investigación que es la neuroeducación. No por gusto, la revista Olón publica artículos sobre esta temática. No por gusto tienen un congreso de neuroeducación que también es apoyado por CESPE y sobre todo por CESPE Costa Rica. Fíjense, cuando ubicamos en Google, y pueden hacer ustedes también esta práctica mientras conversamos, cuando ponemos en el metabuscador descriptor neuroeducación, hay un total de 3.670.000 resultados. ¿Quién puede sistematizar tal cantidad de resultados? ¡Puf! Nos explotó el cerebro. No es posible, no es factible sistematizar esa cantidad de información para una investigación. Entonces, ¿cómo pudiéramos hacerlo de manera eficiente? Aquí hay algunos tips que nos permiten encontrar información relevante, válida, que pueda ser aplicable, pero también que nos aporte sostenibilidad e innovación a nuestra investigación desde la función nociológica, metodológica y epistemológica. Y quiero que vayan viendo cómo con la aplicación de estos elementos, desde la visión general vamos a ir hacia un buen estado del arte de la investigación y cómo se van a ir reduciendo la cantidad de resultados que ahora mismo en 100% son 3.670.000 resultados. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrecomillar el descriptor. ¿Qué le estamos diciendo a Google? Que nos busque eso y solo eso. En ese caso, estamos ejecutando un comando, un prompt. Le estamos diciendo, Google, yo no quiero que me busques todo lo que hay como posible resultado de neuroeducación. Yo lo que te estoy diciendo es que me busques estrictamente lo que es neuroeducación. Y fíjense que ya comenzamos a restar un 25% de los resultados, con un total de 949.000, de 3 millones y tanto. ¡Wow! Ya estamos comenzando a respirar. Pero todavía es bastante considerable la cantidad de resultados. Pero fíjense lo que nos hace Google. Ya no nos está dando una visión completamente general del tema. Nos está declarando qué es neuroeducación. O sea, que nos está dando un resultado concreto, una aproximación. Ya estamos avanzando en la sistematización. Pero no es suficiente. Todavía es mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Simple. Vamos a darle otra orden a el Google. Le vamos a decir que para que nuestro estado del arte, para que nuestros indicadores sean realmente relevantes en temas de aplicabilidad y validez, vamos a poner fecha. Fíjense, en la barra buscamos herramientas. En herramientas buscamos fecha y ahí nos van a salir un menú desplegable con varias opciones. Últimas 24 horas, última semana, último mes, último año o intervalo personalizado. ¿Qué es lo recomendable? Que nuestro estado del arte esté entre los últimos 5 a 3 años. Y cuando ubicamos eso, fíjense cómo decrece la cantidad. Estamos un 33% menos del 100%. Ya decrece a un 233.000 resultados aproximados. Entonces, estamos transitando de una visión singular a una visión especializada. Bueno, con esa cantidad de resultados podemos hacer mucho más, porque la cantidad de resultados es lo que nos va a permitir sistematizar, es lo que nos va a permitir volver a aquella tabla, ¿recuerdan? La matriz, y poder entender entonces qué resultados tenemos para trabajar, sistematizar y profundizar. Pero todavía para mí es demasiado. Con el entrecomillado y con el comando de fecha, aún todavía son muchos resultados. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, le vamos a dar otra orden, un plus a Google.
le vamos a poner que neuroeducación, entre comillas, en el último año o últimos 3 años, pero .pdf. ¿Qué entiende Google con ese .pdf? Que me busque solamente archivos en esa extensión. ¿Y por qué en esa extensión? En esa extensión porque los documentos serios en materia de ciencia están editados en PDF. Entonces, ¿qué nos dice Google? Bueno, de eso solamente te tengo 265 resultados. Tengo información completamente relevante, completamente válida, que se aplica a mi investigación con un alto estado del arte en materia de actualidad, con unas funciones nociológicas, epistemológicas, basado en un método, en un algoritmo, en un proceso que me permita hacer una sistematización de manera coherente y factible. 265 resultados de más de 3 millones. Los que estén de acuerdo conmigo en que este proceder nos va a permitir avanzar en la sistematización, entonces que lo hagan dejándome un like. Muchísimas gracias a los que comparten conmigo esta posibilidad de que utilizar Google de esta forma nos avanza en el proceso de sistematización. Bueno, hasta ahí tenemos una referencia bastante cercana de que vamos a cambiar nuestra visión de cómo utilizar el metabuscador de Google para nuestras investigaciones. Ahora voy a hacer una observación. Eurídice, que está acompañándonos, va a estar de acuerdo conmigo. Ahí terminó el artículo. El artículo que habíamos compartido era basado en esas dos herramientas, pero yo no me voy a quedar esta noche ahí, sino que les voy a dar avances que hemos estado haciendo con otras herramientas de inteligencia artificial. Porque de nada sirve que tengamos una nueva visión de la sistematización teórica y metodológica con solo 2 herramientas. Hoy, herramientas como el DeepSeek ya ha destronado prácticamente al ChatGPT, porque permite otras funcionalidades. Y entonces, lo que terminó en este artículo, yo les estoy ofreciendo un plus, un adelanto de lo que hemos estado haciendo. Voy a comenzar con DeepSeek, esta ballena, este gigante de las inteligencias artificiales que nos permite la búsqueda bibliográfica y la sistematización teórico y metodológica, porque tiene una nueva función, la función de adjuntar. Aunque ya hay muchos chatbots, en el caso de GPT, que permite esta función, la calidad con que lo está haciendo el DeepSeek es envidiable. Voy a continuar con ese descriptor, neuroeducación. ¿Y para qué me sirve esta herramienta? Para sistematizar archivos. Fíjense la diferencia. Estaba sistematizando ¿qué cosa anteriormente? Autores, referencias. Ahora voy a sistematizar archivos. ¿Qué significa sistematizar archivos? Voy a adjuntarle al DeepSeek uno de esos artículos, uno de esos 260 y tantos artículos que encontré, libros, documentos, porque me va a permitir hacer una búsqueda rápida al interior. Si tuviera que leerme el libro con 300 páginas, ¿cuánto tiempo voy a consumir? Bueno, ese tiempo que voy a consumir, DeepSeek me lo hace en apenas unos segundos. Aquí les pongo este ejemplo. En la búsqueda anterior encontramos este libro que nos pareció fabuloso, de Nuria Meneses, que se llama Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. Les invito a que lean esta bibliografía porque es muy interesante. Y el prompt dice: soy un investigador sobre el tema de la neuroeducación y necesito extraer de este documento, artículo, libro, el enfoque metodológico y los métodos que se emplean. Además, las referencias bibliográficas en materia comparativa que me da los autores que son fundamentos de este estudio. Fíjense, ¿qué le estoy pidiendo en el prompt? Que me dé los elementos teóricos y los elementos metodológicos. ¿Pero en qué? En un archivo. Cuando adjuntamos el archivo, aquí pueden ver el resultado. El prompt, el archivo, y por tanto, con este archivo que está aquí y este prompt, en la variante de sistematización, me declara los siguientes resultados. Número 1,
referencias bibliográficas y autores fundamentales. El artículo menciona como libros bases neurobiológicas, aprendizaje y desarrollo, neuroeducación aplicada con cada uno de los autores. Pero en el enfoque metodológico nos dice que combina neurociencia, psicología, sociología y medicina. Por tanto, lo que me hubiera llevado varias horas, varios días, incluso semanas, desmenuzar la información de ese libro que tiene 60 y tantas páginas, me lo da de manera bastante rápida el DeepSeek en apenas unos segundos. De manera tal que ya tengo los elementos que me permitan dilucidar si este documento y si este autor me sirve como fundamento para mi proceso investigativo. Y eso lo puedo hacer con cada uno de los 266 archivos que encontré con la búsqueda de el Google. Entonces tengo un nuevo avance, porque para eso están las herramientas, para que humanicen el trabajo, para que faciliten el proceso de sistematización. Entonces, con esta visión, ¿qué nos hemos encontrado? Que inclusive el DeepSeek nos da una conclusión. Y sobre esto quiero hacer una observación. Hay un autor español que es un advisor en materia de inteligencias artificiales para importantes empresas norteamericanas y, por supuesto, españolas, que ha declarado que si nosotros comenzamos a trabajar con las IA, pero lo hacemos de manera humanizada, ¿qué significa esto? Si tratamos bien a la inteligencia artificial, nos va a dar mayores resultados. Qué interesante. Les voy a dejar, maestro Alejandro, saludos, bienvenido. Cuánto gusto tenerle en sala compartiendo con nosotros. Les voy a dejar un enlace para que puedan disfrutar de este vídeo de YouTube que nos declara cómo la inteligencia artificial con un trato cordial nos aporta muchos más resultados. Interesante, ¿verdad? Pero fíjense cómo nos da un plus como conclusión que nos puede también servir para el proceso de sistematización. Pero hay otras herramientas como el Copilot, aquellos que utilizan las herramientas de Microsoft. Aquí está una inteligencia artificial que también es poderosa, pero no solamente poderosa, sino que tiene elementos que trascienden a las anteriores, por el rigor científico que aporta, por la posibilidad de tener enlace directo con los archivos, búsqueda directa al archivo y otras funciones. De esas funciones hablo brevemente. Bueno, independientemente que el Copilot también permite hacer adjunto de archivos, capturas de pantallas y cargar cada uno de estos para la sistematización, también está la variante de sistematizar autores. Miren este interesante ejemplo. La asistencia mediada por voz. A veces no tenemos tiempo para escribir. Por eso nos gusta tanto el WhatsApp. Porque dejamos una nota de voz y ya hemos ahorrado muchísimo tiempo mientras estamos haciendo otras múltiples cosas. Los que estén de acuerdo conmigo de que utilizar las asistencias mediante voz para ahorrar tiempo es muy factible, ahí están los likes y eso es muy importante. El Copilot, aunque el DeepSeek también lo tiene y lo tienen otras herramientas, lo hace de manera fabulosa, pero lo hace con un entorno muy amigable. Te da los buenos días, las buenas noches, te dice, ¿qué haces por aquí? Y te da un conjunto de aspectos que, vaya, te sientes en un entorno muy favorable. Esa asistencia mediada por voz, vamos a poner un ejemplo, cómo la utilizamos. Y mírenlo aquí. Voy a sistematizar cuáles han sido los aportes de un autor en materia de neuroeducación. Y bueno, en la UNLA muchos colegas conocen a este autor que utilicé como ejemplo, el doctor Carlos Alberto Ariñez Castel, quien es presidente de CEPE Costa Rica, quien es el líder de nuestro proyecto de formación de neuroeducadores para América Latina y el Caribe, y además es un gran colega que ha estado participando en muchas actividades de la Universidad José Martí de Latinoamérica, como expositor en varios congresos. Y le digo al Copilot, necesito que me busques artículos de la autoría
sobre el tema de neuroeducación de Ariñez Castel. Por favor, en PDF, y que me des los enlaces para buscar los aspectos tanto de contenido teórico como el enfoque metodológico. Fíjense cómo nos dice, por supuesto, Carlos, bueno, lo estoy haciendo desde mi cuenta, por eso es que me llama de Carlos. Por supuesto, Carlos, aquí tienes algunos enlaces donde puedes acceder a los artículos sobre neuroeducación de Carlos Alberto Ariñez Castel. Fíjense qué especificidad. Yo le dije Ariñez Castel y me dice Copilot, Carlos Alberto Ariñez Castel. Me da nombres y apellidos y es factible porque realmente el doctor tiene esos santos y señas. Y a partir de ahí me va declarando, lo trabaja combinado con neurociencia, educación, ha tenido estos archivos, estos artículos, y mírenlo aquí. Esto que se ve es el enlace directo a los libros de neuroeducación que ha producido el Centro Latinoamericano bajo el liderazgo del doctor Carlos Alberto Ariñez Castel. Lo hice mediante la asistencia por voz y de esta forma tengo un resultado no solamente directo, sino en un entorno amigable y con resultados que realmente son muy, muy factibles. Vean que el menú desplegable me permite inclusive que yo no tenga que leer ese contenido, sino que me pueda leer en voz alta el resultado. Entonces, la voz, la mediación, la asistencia por voz es como comando, pero también como resultado del proceso de sistematización. Bueno, voy a llegar a las reflexiones finales y abro el debate para que ustedes también puedan intercambiar conmigo. La sistematización de experiencias pedagógicas fue el inicio de la sistematización como proceso, resultado, método e enfoque investigativo, que comenzó en los años 60 y 70, pero que tuvo un gran proyecto en la investigación, acción participativa, empleada, por supuesto, de manera fragmentada, divisionista, minimizante, cuando se requiere de la concientización de su potencial y las funciones que tiene en el ámbito epistemológico. Recuerden esta lección, a partir de hoy no hablemos de sistematización o de sistematización teórica, porque la sistematización es teórico-metodológica. Eso cambiará su perspectiva de este importante proceso. La sistematización teórico-metodológica es una nueva visión holística de un proceso sistémico, por lo que destaca la integración metodológica y el enfoque hacia lo cual y cuantitativo, si se quiere. Ya no debiera existir tanta citación de este concepto, sino de un constructo que guíe lo teórico tanto como lo metodológico, y su investigación debe tener esta nueva visión para implementarla. Las tecnologías de la información, las comunicaciones y las inteligencias artificiales son herramientas que humanizan el trabajo y permiten una mejor localización con mayor celeridad de la información relevante, por lo que ahorra tiempo, humaniza el trabajo, pero no sustituye la capacidad creativa que deviene en el proceso de sistematización teórico-metodológica. Sin embargo, demuestra que puede integrarse armónicamente ambos procederes, siempre y cuando tenga la mediación de un alto valor ético y un alto rigor científico. Aquí das una técnica participativa para todo aquel que vaya a participar con pregunta, recomendación, sea convergente, sea divergente. Una técnica participativa que nos permite declarar de qué color llegamos a esta conferencia y de qué color estamos saliendo. La escala de colores y la psicología del color es muy importante. Yo les voy adelantando. Llegué aquí con muchas expectativas. Agradecido a la UNLA por el espacio y el tiempo y a cada uno de ustedes por disponer de su espacio y tiempo para compartir, y yo salgo completamente verde, en crecimiento constante. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, doctor. En realidad es que nos damos cuenta que este tema pues tiene para más. Quisiera aquí aprovechar la ocasión para comprometerlo para una segunda parte, porque nos deja todavía así como con muchas inquietudes, y pues me gustaría poder considerarlo y que usted considerara a su vez, seguir compartiendo todo este conocimiento, porque pues aparte de que es un tema actual, pues es apasionante. Entonces todo esto nos construye, nos edifica y pues nos estructura también para ahorrar tiempo, como bien lo dijo, ¿verdad? Y pues son las nuevas tendencias, son las nuevas formas. Entonces esto es importante seguirlo alimentando en
conocimiento para todos los que nos dedicamos a la parte de la educación. Estamos ya sobre tiempo, es muy importante comentarles y también que tenemos aquí bastantes felicitaciones, reconocimiento, excelente ponencia, excelente conferencia, excelente visión innovadora, o sea, es una necesidad actual para el nivel doctoral, o sea, aquí está preguntando el doctor Urice, también lo que señalaba ya hace un momento, si se puede coordinar un taller para investigadores, claro, o sea, los ponemos de acuerdo, doctor, y por supuesto que aquí lo gestionamos, lo cabildeamos para poder hacer lo posible y pues bueno, beneficiar a la comunidad ampliamente, que eso es lo que más nos interesa, que estos conocimientos se puedan extender, los podamos permear y que todos aprendamos de todas estas nuevas metodologías que finalmente pues están surgiendo. Agradecidos todos, vamos por más. Gracias, doctor Viltre, gracias por las aportaciones. Bueno, aquí todo el mundo felicitando al doctor. Entonces, doctor, pues no sé si tenemos, aunque estamos sobre tiempo, no sé si alguien quisiera, bueno, el doctor Bellido levanta la mano, vamos a tomar la palabra al doctor Bellido y otra persona más antes de cerrar, porque si no se nos van los participantes y es importante también respetar el tiempo. Adelante, doctor Bellido, lo escuchamos. Bueno, muy brevemente, muy rápido, le quiero pedir al doctor que me dé su correo electrónico para hacerle llegar algunas consideraciones que por ética no hago aquí públicas en el chat. Gracias. Yo se lo puedo compartir, doctor Bellido. Igual, yo se lo puedo compartir, doctor Viltre. No se preocupe. Doctor Eurídice. Bueno, en aras del tiempo, y quiero destacar mucho el agradecimiento al doctor Viltre y a CESPE por una colaboración permanente, pero también por la visión innovadora, creativa y totalmente aportadora para los tiempos en que estamos integrando no solo el conocimiento, sino también las nuevas metodologías de búsqueda de esta propuesta de sistematización holística. Es algo que ha estado rondando y se ha estado manejando desde el punto de vista práctico por parte de los investigadores. Sin embargo, llegar a la formulación que el doctor Viltre nos ha presentado desde CESPE, creo que es un resultado que tiene una implicación práctica inmediata. Entonces, mi propuesta justamente está en esto, en esa sinergia que él menciona siempre y que esa sinergia se pudiera traducir en algunos talleres que nos llevaran directamente a la práctica de la investigación y que fueran orientados justamente a lo investigativo, porque creo que es un área que nosotros tenemos que ir reforzando cada vez más, justamente por la posibilidad que nos ofrece la IA generativa y ahora analítica también, porque lo que hemos hecho hemos trabajado con un sistema de método y procedimiento analítico utilizando las herramientas. Entonces, como esto está en total cambio, lo que necesitamos es justamente comprender cómo construimos el camino y que los estudiantes de doctorado los empiecen a usar, que no sea una información de actualización del conocimiento, sino de práctica real del conocimiento. Entonces, bueno, en eso solo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, María Luisa. Gracias, doctor Urice, muchas gracias. Y quiero aprovechar también aquí para citar una parte que el doctor Viltre también puso dentro de su información, que dice: reflexionar, reconstruir y transformar un reencuentro con la sistematización como camino hacia nuevas formas de investigar. Y pues bien, eso es lo que estuvimos apreciando también hoy dentro de lo que él nos compartió tan gentilmente y lo cual apreciamos de sobremanera. Muchas gracias, gracias a todos. Les prometemos que esto tendrá segunda parte. Lo platico con el doctor Viltre, agradecida a la Universidad José Martí de Latinoamérica, a la Universidad de la Educación, con CESPE y en especial con él, con el presidente de CESPE, que siempre tiene una actitud muy pro para todos los que pertenecemos a esta comunidad de investigadores. Y pues nos estaremos viendo pronto, doctor Viltre. Le apreciamos nuestro más sincero reconocimiento de parte del doctor Jorge Cuellar Montoya, rector general de la Universidad José Martí de Latinoamérica. Los despido. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Bendiciones. Hasta la próxima.